Presidente presenta. Para él entregarme la llave, ahí ya iban como 47 millones de pesos invertidos. Compré 3 Forerunner a 3 primos míos. Ok. Pero eso no era cosa. Me salía así. Yo me siento agradecido por la familia que tengo. Hay procesos que uno pasa y decisiones que uno toma, pero mi familia vale oro. ¿Cuánto cuesta esta cosa? Esa costó $60,000. ¿A ti no te falta volver a Grande Liga? No. No. Deep center field, way out of here. Oh! 初球打ち1球で仕留めました。 Framil está sacando un batazo de fly enorme por el jardín izquierdo. Atrás la bola. Saliendo de The Box Working Space, donde están las oficinas de Click Inmobiliaria, para ver la nueva mansión de Framil Reyes en Palenque, en este Click VIP. Acompáñame. Atención a los desarrolladores, para el tema de la permisología, CRIS en GCPI, aquí te pongo la información: medio ambiente, obras públicas, turismo, sobre todo en la parte este del país. El hombre se llama CRIS de GCPI y ellos me instalaron todo lo que era el tema de la domótica en mi apartamento, mallas de seguridad, tienen cámaras, shooters, en fin, tienen todo lo que tú puedas necesitar y se llaman Odris Service. Aquí te pongo la información y son 100% recomendados. Odris Service. Seguimos rumbo a la casa, la nueva mansión de Framil Reyes, La Mole. Quizá uno de los apodos mejor ganados del béisbol. La Mole. ¿A dónde mandó esta pelota? ¿Ustedes vieron a dónde dio? Ahí en la parte superior de ese letrero. Y llegamos ya a la casa de Framil Reyes, que no es una casa, no, esto es una mansión. ¡Salud! Buena. Hoy es la vuelta y epa. ¡Ay, ay, ay! Estrella, ¿cómo te estás? Tranquilo, tigre, ¿qué pasa? Mira, gracias por la oportunidad, por abrir la puerta de tu casa. Bienvenido a mi casa. Desde allá abajo se veía que esto era una mansión, viejo, espectacular. ¡La Mole! Oye, man, qué placer, de verdad. Gracias. Mira, te traje un detallito ahí. Muchas gracias. Ustedes se la ponen en China a uno porque ustedes tienen de todo, entonces uno no sabe qué le va a traer, pero yo ¿Qué creo que... pasa, no? Yo espero que lo disfruten. Yo soy feliz con lo que usted traiga aquí. Gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Hermano, uy. Esto es una hermosura, men. Ay, esto se lo debo a Dios primero y a mi esposa, que ha hecho una obra de arte con esta sala. Óyeme, impresionante está esto. Ay. Háblame de esto, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos por la sala. Esta es la sala. ¿Tú dices que tu esposa fue la que hizo la remodelación? ¿Fue algo así? Sí. Tú no tienes nada que ver con esto. Tú dices, No. ¿cuánto cuesta eso? Ponlo, dale. Pero básicamente tú compraste esta casa, la hiciste. No, yo compré este solar en el 2018. Comencé la construcción con mi hermano, amigo y ingeniero Ángel Lara. Ok. Él empezó a construir la casa en el 2018, alrededor de diciembre. Y en el 19, en diciembre, también me entregó la llave, ya para poder mudarme. O sea, como un año más o menos. Un año, sí. Ah, pero bien, te entregaron de una vez. Digo, que dicen que cuando los cuartos están ahí, se los No, ¿qué pasa? Digo, yo No, el tipo bregó rápido. Sí. El solar, lo compraste, mandaste a construir la casa en un año. ¿Cómo de cuánto estamos hablando que se gastó ahí? El solar salió como en 3.8 millones de pesos, la construcción de la casa. No te voy a hablar en total. Para él entregarme la llave, ahí ya iban como 47 millones de pesos invertidos. O sea que al día de hoy, más todo lo que tú has remodelado, Exacto, estamos hablando de que ya se va lejos la cosa. Se ha ido mucho más lejos de ahí, sí. ¡Wow! Vamos a hacer recorrido. Esta sala se usa normalmente, aquí te visita mucha gente. Me visita mucha gente, pero no, a mí no me gusta que vengan mucho por aquí. No. Yo veo a los niños jugando por aquí, le entro a cocotazo. O sea que esto tiene que estar de lujo, básicamente, aquí.
No, es que, qué sé yo, tú sabes que uno siempre vive viéndolo a ustedes, ese programa tuyo tan bonito que está, uno aprende muchas cosas por ahí. Ya yo puse una regla que aquí nadie se puede sentar, nadie puede venir para acá. Eso de lujo, entonces. Tú te puedes sentar, tú sabes que es otro flow. Poneme yo sentado a ver qué lo que se siente tan. Señores, miren esta doble altura, esto es una espectacularidad. ¿Y esa lámpara? ¿Qué es lo que hago con esa lámpara? Esa lámpara fue Isis, la decoradora de la que se ha encargado de decorar con mi esposa. Esa lámpara la instalamos en el mismo 2018. Ok. Era en el 19 cuando me entregaron. Pusiste tu lámpara. Sí, en sí, sí. Durísimo, viejo. Eso es parte de esa misma decoración del 19, pero estaba en otros lados. Igual que el cuadro que está detrás de ti, estaba en otros lugares. Pero ella misma ha hecho esta mesa también, estaba allí. Pero en el caso tuyo, tú no opinas de nada, No, que ella fluya. Yo no opino de nada. Yo me puedo meter un poquito en lo que es los colores de la casa. Ok. No me gustan los colores muy, muy vivos. Tiene que ser algo muy bonito, pero que tampoco tenga colores tan llamativos. Algo más neutral, ¿te gusta? Sí. Ok, nice. Mira, vamos a seguir moviéndonos porque esto es una mansión. Vamos. ¿Qué metraje tiene el solar, más o menos? Tiene 4.000 metros. 4.000 metros de solar, más o menos. O sea, Sí. casi un acre, como dicen los gringos. Ok. Por ahí. ¿Y la casa de construcción cuánto tiene? No sé. No sabe cuánto. No sé. En verdad no sé. No te sabría decir esos detalles. La cocina. Esta es la cocina. Usted en esta cocina pasa por aquí, usted no es de hacer cocinado, usted no se mete en la cocina. No. ¿Cómo el flow? Yo no sé hacer ni uno frito. Con eso te digo todo. ¿Cómo que tú no sabes hacer nada? Nada de eso. Nada. Yo paso por aquí a dejar reguero. Y cuando tú estabas... Y mi mujer nada más me dice, Franmil, al zafacón, pero yo como y dejo todo regado. Todo por aquí. regado. O sea, usted es como el carajito malcriado, que va haciendo su desorden, el que venga atrás que haga su lío. Pues yo recojo. Y la ayudo también. Y cuando tú estabas entonces en esos países que estás solo y vaina, ¿cómo tú te haces? No, solo. No. No, ¿Siempre acompañado? con mi mujer, claro. ¿Todo el tiempo? Yo necesito a alguien que me cocine para poder comer bien. Por ejemplo, ahora que tú estás en Japón, ¿ella es la que te cocina? Sí, ella o si no, mi mejor amigo, Bla. Sí. Claro. Es duro la mezcla, Sí, tipo. es duro. Sí, brega. Sí. En Japón, ¿tú qué es lo que más comes? Por ejemplo, fuera lo que es la comida que ella te hace. Ellos tienen una sopa, se llama udon. Eso me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Udon. Udon. Sí. ¿Y qué tiene esa sopa que te gusta a ti mucho? No, una sopa normal, pero como la salsa no, el caldo. Ok. Sabe bueno, bacano. Es sí. bacano. Sí. ¿Te recuerda como el sancochito de aquí más o menos, no? No, pues el sancocho, tú sabes que aquí uno se lo come con cuchara, ya uno se tiene que embicar. Claro, porque... Esto no es tan grande que en mi casa se la va. No, eso tiene que ir obligado. Es bacano, de verdad. Es el mismo fideo de aquí, la sopa de allá, el udon que te digo, es un fideo pero gordo. Ok. Pero es muy rico lo que te estoy diciendo. Sabroso. Vamos a seguir viendo la casa. Hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿tú filmaste en qué año exactamente? Yo firmé en el 2011 2011. con los San Diego. padres de San Diego por un bono de $700,000. $700,000. Sí. ¿Te cambió la vida ahí de una vez? Cambió, pero tú sabes, yo tenía un control ahí de esos 700 que era mi mamá, que no es cualquiera que le afloja. ¿Cómo así? ¿Cómo? No, mami es dura. Yo me manejé por muchos años con 500 pesos todos los fines de semana. ¿Cómo que no? Pero yo no era millonario. 500 pesos todos los fines de semana. Mami me compró una Chevrolet Tahoe del año. Ok. Que tú sabes que 500 pesos de gasolina es una vuelta Nizao y para acá y se acabó. Para que tenga una idea. O sea que la doña te tenía raya con todo y tú viendo Con todo. ese bono. Pero no te voy a hablar mucho disparate. Cuando yo llegué a Grandes Ligas, que yo cogí el préstamo, que ahí yo sí fui millonario porque ya lo tengo. Ese fue el préstamo de 4 millones. De 4.8 millones. Ok. Ya en ese momento yo le digo a mami, el dinero que usted tiene a plazo fijo, cójalo para usted. Ábrase. Ya, eso es de ella. Sí. ¿Y cuánto era que tenía plazo fijo ella más o menos? Como $470,000. Un saquito ahí. Sí. Tú sabes que hay que repartir a los entrenadores y eso. ¿Y por qué fue lo del préstamo? Porque fue... No, yo tenía, cada quien tiene su sueño y su cosa. Ellos se acercaron a mí, en verdad. ¿Me entiendes? No fue que yo fui a tocar puerta de nadie. Ellos se acercaron a mí, como se acercan a todos los peloteros. En verdad, aunque no lo crean, hay peloteros que hoy en día juegan a través de ese bono.
pero en aquellos momentos son esas compañías que se acercan a los peloteros. Ok. Y ellos se acercaron a mí ofreciéndome ese préstamo. Yo lo tomé pensando en todas las cosas que yo deseaba y quería para mi familia. ¿Qué tú deseabas y querías para tu familia en ese momento? ¿Y qué hiciste con esos cuartos? Mientras veo vea que esta mesa no se usa o tú la pusiste así porque veníamos nosotros por acá. No, ¿qué pasa? Esa mesa siempre está así. Esta mesa siempre está así, versión decoración. Sí, mi mujer siempre la tiene así. Ok. Sí, a mí me gusta. Nada de eso estaba así. Ok. Antes, cuando yo estaba aquí en la casa, siempre eso paraba vacío. Y cuando uno se tenía que sentar a comer, nos sentábamos a comer. Pero ahora, después que mi mujer está aquí conmigo, me ayuda en todo, siempre mantiene la casa limpia, bonita. Pero como te dije, nada de esto era así. Me estabas comentando de lo que hiciste con el tema del Sí. préstamo que cogiste. ¿Qué hiciste con ese cuarto? Todos los sueños que tenía los cumplí. Hoy en día, tíos, tías, pueden decir, primos, que tienen un hogar propio, gracias a Dios primeramente. O sea, Yo compré casas, vehículos, dinero para comida. De todo. Yo gasté mi dinero con mi familia. cuando tú dices Así. familia, ¿cuánta gente estamos hablando más o Mi menos? abuelo tuvo 22 hijos. ¡Wow! ¿Y a los aunque- 22 le tocó algo? ¿A los 22? Claro Sí, que sí, familia. a los 22. Bueno, y te voy a decir una cosa. ¿Y había a ti. cama para tanta gente? Yo te voy a decir una cosa. No, pero no era con la misma madre, obviamente. No, es el dicho que... O sea, yo digo, oye, te dieron un bono de 4 y pico, pero para 20 gente eso es mucho, ¿no? Acuérdate que uno puede sentarse aquí y hablar disparate, donde mañana pueden salir por ahí tíos a alegar cosas, te estoy diciendo. Nadie puede decir que no, todo el mundo vio algo ¿Es bueno. verdad que tú ibas a comprar 20 carros para tu gente? 20 no, si yo te hago la contabilidad se va a mucho más de ahí. Y yo no estoy hablando de Corolla ni Toyotica, eran Ford Runner, hasta Mercedes y Jeep Grand Cherokee, Range Rover, cosas así, alta gama. Pero era que tú tenías como una promesa con ellos. Mira, si yo llego a Medellín, voy a hacer esto. No, ninguna Te promesa. salió Por espontáneo. ejemplo, a Range Rover a mi hermano menor. Ok. La Ford Runner, compré 3 Ford Runner a 3 primos míos. Ok. Pero eso no era, me salía así, pero obviamente no eran vehículos del año. Ok. Eran vehículos Pero eran buenos. vehículos representativos, como que. Claro que sí. En ese tiempo, que estamos hablando de 2018, una Ford Runner 2013 era un buen vehículo nuevo, casi del año. Sabes muy bien cómo son las Ford Runner. Claro, eso dura pila. Sí. Wow, para mí, pero es increíble porque la gente dice, no, yo le voy a hacer la casa a mami y ya. No, mami. Pero resolverle a toda la familia, eso es mucho para mí. Claro. Y la- Pero eso es lo único que sacia a uno. Lo Sí. único que hace feliz a uno es eso y lo que uno se lleva. Y una cosa, ¿te han salido malos algunos? No, No se han virado ninguno. yo me siento agradecido por la familia que tengo. Hay procesos que uno pasa y decisiones que uno toma, pero mi familia vale oro. Sí. Yo no cambio eso por nada. ¿Has tenido que perdonar a alguno? Decir, está bien, fulano gastó los cuartos, se lo bebió, se lo mujerió. No, porque cada quien hace con... Ya después que tú haces la obra que Dios te manda a hacer, ya tú después de ahí que esa persona haga lo que quiera con eso. Pero si Dios te lo puso en el corazón, no lo dejes de hacer. Y así fue que pasó conmigo. ¿Tú siempre has tenido esa conexión espiritual, esa conexión con Dios? ¿O vino a raíz de algo No, particular? es que así fue que... Todo el palenquero es criado así. El palenquero es iglesia, escuelita de verano y todo eso, todo es la iglesia. Nosotros siempre hemos sido muy temerosos de Dios. Amén. Claro. ¿Qué hay en tu nevera? ¿Puedo abrir tu nevera? No, ahí no hay nada, una piscina, eso de lujo. Nada de esto aquí se toca. ¿No puedo abrir tu nevera? Tú la puedes abrir, que eso está de lujo. Eso ahí no hay nada. Y lo que tú se bebe y se come, Que ¿dónde está? allá atrás. Ahí Ahí está. no hay nada, todo esto es lujo. Yo te dije. Aquí no hay Nada, seguro. Ahí no hay nada, te estoy diciendo. Yo lo voy a abrir a ver si... Que ahí no hay nada, te estoy diciendo. ¿En serio? Ahí no hay nada, todo esto aquí adentro es lujo. Pero primera nevera que yo lo que estaba vacía, ¿verdad? Allá atrás está llena. ¿Qué tú tienes en la otra nevera? ¿La vemos ahorita? Carnes. Hay un freezer también con cerdo entero, completo. ¿Cómo que cerdo entero? Claro. Aquí lo que se coge es saco de carne. Mira, ¿qué hay para allá? Ese. La salida para. No te voy a decir el patio, que el patio aquí es grandísimo, pero al lado de atrás. Ven acá, hay una ropa tendida ahí. Pues, bueno, acá uno no puede perder su esencia. Pero- Eso es lo de nosotros, eso nunca uno lo pierde. ¿Y esa ropa tendida? Mi mujer lavó hoy y tendió.
Esa es la cocina de fuego. O sea, que eso es lo que como que te conecta con tu época de Y uno José. no lo hace de que para siempre recordar los tiempos de antes, pero eso es lo más cómodo para lavar. Ok. Es que uno no puede acomodarse tanto, de que meter la ropa a lavar ahí, sacarla de ahí, meterla a secar y todo eso. Tú sabes muy bien, tú que eres hombre, te quilla que después que tú de tanto dinero por un poloche se te venga a poner chiquitico y no te sirva de que por meterlo en esa secadora. Me hay que lavarme así, obligado. Sí. Claro. ¿Está claro? Ven acá, ahora que tú hablas de perder la costumbre y no sé qué, hay cosas que tú extrañas de esa época de juventud, que tú te escapabas de la casa. Oh, claro, porque ahora mismo, por lo menos hasta viéndolo en niños, uno se acuerda, pero ya ahora mismo ya no hay niñez, tú estás claro, que ya no es lo mismo de antes. ¿A qué tú te refieres? Oh, pero cualquier carajito era feliz hasta con jugar canica, ahora los carajitos lo que quieren estar con una iPad y un PlayStation. ¿Tú tuviste algo, Eso no PlayStation, vi. algo? Yo así? tuve todo eso, pero que obviamente, como te dije, mami no deja que uno toque nada de eso si uno se está descuidando del propósito, que es el play o los estudios, lo que sea. Te estoy diciendo, hoy en día los carajitos no están pensando en nada de Y es eso. que la doña era tan dura, la doña. Me gustaría que la conozca. Sí. Yo la voy a llamar para que venga ¿Dónde está viviendo la doña ahora? en su casa. Grandota ¿Le también. hiciste su casa dura? No, mami siempre ha estado salda la vieja, siempre, una dura. ¿Esto qué es lo que es? Esa es la cocina de fuego. Esta es la cocina de verdad. Sí. Ah, pero mira, tú estás ready. ¿Qué ready está esto? Ni ready está esto. Tú tienes tu freezer ready. Ah, pero verdad que tiene los pollos y la vaina. Ahí hay pollo. Ahí hay como pavo. No, eso es pollo. ¿Es un pollo? Es un No, pollo, pero claro. Esto es como un pavo, maestro. ¿Es un pollo? Sí. Ese pollo tiene que ser hijo tuyo, porque Es un cerdo. ese pollo grandísimo. Ey, no se pierde el hombre. No se pierde el hombre con su cerveza presidente. A ver, yo traje para los muchachos del grupo de las de lata más grandes ahora. Entonces aquí se cocina, se echa humo. Sí. Pues entonces vamos a seguir por dentro de la casa. Vamos. Óyeme, esto es gigantesco. ¿Tú recorres la casa, todos los espacios constantemente o Depende. de qué depende? Yo no embromo mucho por ese lado. Porque de aquel lado yo siempre tengo los peloteros. Ese es el lado de huésped. Yo construí esta casa con su lado de huésped, con cocina, sala y todo eso. Pero O sea, que son como dos islas. Una que es parte de Exactamente. residir y la otra parte de los huéspedes. Ok. Y yo tengo una academia de peloteros y decidí poner un muchacho ahí. Así están más cerca de mí, conectan más conmigo. Ok. Sí. ¿Qué me quieres enseñar? Yo te quiero enseñar ese cuadro. Yo perdí a mi papá cuando tenía 5 años y le pedí a un pintor que me hiciera esa obra de arte. Como si fuese una foto de ahora. Wow. Cuando tú tenías 5 años. Ese fue un accidente, ¿cierto? Sí. ¿Y tú tienes recuerdo de esa época? Yo no tengo recuerdo del accidente ni del rostro de mi papá, pero muchas actividades que hacíamos en la casa, a lugares que visitábamos y eso con él, yo sí recuerdo. ¿Y no te hizo falta en algún momento como esa figura paterna? Cuando yo estaba más grande, cuando ya yo tenía podía pensar mejor, a veces decía de que, diache, si tú estuvieras aquí, a veces peleaba con mami en situaciones. Ok. Y me ponía a llorar y cuando estaba en una esquina decía eso siempre, como si tú estuvieras aquí fuera más diferente la cosa. O si tú estuvieras aquí, ¿qué tan diferente fuese esta cosa, esta situación que pasó ahora mismo con mami? Pues siempre pasa, tú sabes que uno siempre... Nadie es perfecto. Nadie, ninguna relación con hermano, madre, amigo son perfectas. Siempre hay algo que pasa. Y... Wow, me puse medio... No, hombre, tranquilo. Y cuando... Eso era el momento incómodo, pero también en el momento de mucha alegría. También. Me imagino que también te puede pasar. Tengo también una gente muy especial que es mi abuelo, que él decía que antes de él fallecer o irse de este mundo, él quería ver uno de sus nietos llegar a Grande Liga. Y él tuvo nueve peloteros profesionales, Wow. nietos y hijos. Y en 2017 fue que papá falleció y eso también yo quería cumplirlo. Yo tenía mucho afán de llegar a Grande Liga antes de que sucediera eso, pero ninguno esperábamos que papá se fuera así tan rápido. como tan de repente, no tan rápido, ya tenía su edad, pero no estaba tan viejito. Y mi abuelo era un viejito bien duro.
Seguimos por aquí entonces. Mira, quedó hermoso. ese Sí. cuadro. ¿Esto qué es aquí? Ese es un baño. ¿Baño de visita? Sí, sí, sí. Mira, pero muy elegante. Está muy Thank you bonito. very much. Mira, ¿tú tuviste algo que ver con esto aquí o nada? No sigo preguntando de eso, que no, tú sabes que no. Eso, Jennifer se ha encargado de todo eso. Ay, Dios mío. Esto es como el cuarto de tri que le dicen, o algo como de guarda cosas. Ahí es que yo tiro todo, exactly. Ok. Mira para allí, mira. Este año es de ese. ¡Ay, ay, 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 ay! Este año es de ese. Este año es de ese. Flavio, dame, digamos que tú eres scout, digamos que tú eres scout, ¿verdad? Va. ¿Dónde están los bates de aquí? Vamos para la sala, a ver. Toma, déjame verte. Va a ver, del 1 al 10, vamos para la sala. Del 1 al 10, ¿qué tan pelotero parezco yo? Tengo feeling, a ver si hay suerte conmigo. ¿Dónde lo hacemos? Ahí. Vamos a hacerlo aquí. Este bate, ¿qué es lo que es? ¿Tiene historia este bate, no? Claro, el bate de Japón dio saco el palo. ¿Este de Japón lo trajiste? Sí. Uy. Ok. Entonces vamos allá. Dame un chamo. Tú estás como muy pegado, chamo. No, ahí está bien, ahí está bien. Ahí lo tengo. Con ahí, vamos allá. Can, ahí, vamos allá. ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¡Ay, mi madre con sonido! La tengo, por favor. No, está bien ahí. Eso, para la portalita eso sí está bonito. Claro. Entonces que lo mío es actuación, lo mío tiene que funcionar. Ven acá, a mí me estaba hablando que estos días, yo estaba con, vamos a poner esto ahí mientras tanto. Sí, está bien. Yo estaba hablando con Mel, que también jugó en Japón y juega ahora en Corea. Y él me estaba hablando como, él nunca jugó en Grandes Ligas, pero él me estaba hablando como de lo difícil que es jugar en la Liga de Japón. Tú que sí has estado en Japón y has estado en las Grandes Ligas, ¿cómo tú ves la diferencia entre una liga y la otra? ¿Realmente son difíciles los japoneses? ¿Se juega mejor? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? A mí me gusta más. Me gusta más porque ya es ahí que estoy, ¿me entiendes? Ok. Pero ¿Qué te gusta, por ejemplo, de la de Japón que no la tiene la Estados Unidos? las oportunidades, ¿Cómo así? yo tengo muchísima oportunidad en Japón. Me siento yo de nuevo, Framil Reyes. Allí ya en Estados Unidos en los últimos años yo me vi bajo mucha presión para poder mantener mi puesto y todo eso. O sea, hay mucha competencia, mucho más rivalidad. Mucho Es más. que en verdad eso es lo que lleva el juego, la competencia. Pero cuando te quitan la oportunidad de competir, ahí es que ya tú empiezas a dudar hasta de ti mismo. ¿Y dudaste en algún momento de ti mismo? Muchísimas veces, ya cuando a ti te pones a competir con muchachitos y todo eso, después que ya tú tienes no un nombre, después que tú vienes de hacer tanto, trayectoria, exactamente, pues eso fue lo que pasó conmigo en el 2022. Yo vengo desde el 2018 que debuto, metiendo manos sin bajarle. En el 2022 empiezo la temporada flojo, que ha pasado en años anteriores y podía salir. A muchos le pasa, claro. Y a mí nunca me dieron la oportunidad de por lo menos juega, vamos que termine el año y más un equipo como Cleveland, que no es un equipo que anda siempre peleando por playoff. Termina ahí, vamos a ver si el tipo hace el ajuste y mete mano. Si no funcionó perfecto, vemos cómo viene en el 2023 y en el pin training tomamos una decisión si todavía sigue igual, pero nada de eso. No hubo chance. Nada. Me faltó un cuarto por ver aquí, yo creo. Sí. ¿Este cuarto de quién es? Ese cuarto de huéspedes. Pues este es la mansión de los huéspedes. No. Aquí no vive nadie, no sé para mí. Es por eso te lo digo, que aquí no hay nadie, en esta habitación no para nadie. Ok. Sí. ¿Y estos caballitos entonces qué es lo que es? Todo eso de los niños, tú sabes que son muchos y están chiquitos todos. La más grande tiene 9 años Ok. y son 8. ¿Qué se siente tener una familia tan numerosa, man? Se siente bien, todos mis hijos me aman, yo estoy enamorado de todos mis hijos. Sí. Claro. Y cuando tú estás por un lado y ellos están por el otro, ¿no te da como alguna cosita? Como... No, porque eso es para el débil y yo tengo en mi mente muy claro que yo lo que estoy trabajando por ellos. Ok. Ahora mismo yo tengo un plan ¿Cuál es tu plan? y es que yo por lo menos, tú no tienes que arroparse hasta donde la sábana le da. Claro. De aquí al tiempo que me quede, el plan mío es igual darle por lo menos $2,000 a cada uno de mis hijos todos los meses. Cada vez que llegue un cheque, $2,000 a cada uno. O sea, que serían $16,000 todos los meses. A cada uno. Plan. Pero hasta que me retire. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Están encaminados. ¿Tú me entiendes? Ok. Porque también yo te voy a decir una cosa. La gente está equivocada en el mundo. Uno tiene que meter mano por sus hijos y todo eso y ayudarlos. Pero tú no puedes poner tus hijos tan cómodos. Porque ¿quién van a hacer en el mañana? Para mí, yo estoy trabajando para encaminarlo a ellos
Obviamente sus estudios siempre van a estar pagos. Eso es un plan que me habló mi contable sobre eso. Ok. Sus estudios van a estar pagos, van a tener dinero sólido también. Y obviamente Dios no quiere y me pasa algo, van a tener herencia además. Pero ellos no pueden vivir contando con eso. Ok. Ellos tienen que vivir queriéndose más que yo. Y yo quiero que mis hijos sean más que yo. ¿Tú sientes que cuando tú le das a todos los hijos como que se amañan? Claro, se acomodan? por supuesto, es que ya yo lo he visto en gente de por aquí, de mi mismo barrio, que son pudientes o eran más pudientes que nosotros desde hace mucho tiempo, cuando uno era niño, y hoy en día yo le pasé el rolo a esos chamaquitos que se quedan. ¿Y por qué? Donde yo veía que hasta del mismo play y en la misma escuela eran mucho más que nosotros. Vamos para arriba, ¿qué hay para acá arriba? Aquí está. Me encanta tu escalera, está hermosa, ¿eh? A mí sí me encanta. Sí, sí. Claro. Ahora, Framil, ¿cuánto que tú mides? ¿6 cuánto? 6'6". Obligado a hacer la mole porque... Claro. Ahora tiene tu flow, ahora que veo a Miri, vaina, su Eso es la mujer que te estoy diciendo, me está afinando Me heavy. está afinando. ¿Para dónde vamos a coger esto? Esta es la habitación de los varones. Ok. Ellos vienen, me visitan 1 o 2 semanas. Son puertorriqueños. Ok. Sí. Vine 1 o 2 semanas al año. Claro, cuando yo estoy aquí, ¿Qué tiempo tú te pasas aquí en Dominicana? Más o menos. yo siempre en Kissimmee duro alrededor de 1 mes y pico. Vengo para acá noviembre. Si voy a jugar invierno, vengo mucho antes. Ok. Pero si no, casi en diciembre ya estoy por aquí. ¿Qué es lo que con la liga nuestra? ¿Es dura realmente? Claro. Oh, pero ven acá, una competencia psicópata. Unos playoffs de Estados Unidos cada juego. ¿Es verdad? Claro. Sí. Sí. ¿Y la fanaticada? ¿Te gusta? ¿Se siente la vibra? Es que a veces es bacano, pero a veces ofenden mucho y a mí no me gusta eso. ¿Cómo que ofende mucho? Tú sabes que aparecen sus 2 o 3 que viven tirando palabras ahí como que uno es de palo y uno siente, uno igual que ellos. O sea, ¿te ha ofendido alguien a veces del público? Que... Claro, han dicho muchas palabras feas y eso no está bien, sí. ¿Y tú no has querido a veces responderle para atrás? Yo he respondido bastante muchas veces. Yo no me quedo callado a nadie, ¿no? ¿Y entonces, para mí? ¿Qué tú crees de eso? ¿Y estos fanáticos que creen que juegan pelota, que están desde allá, nunca han agarrado No, un bate? a eso yo me les río. Que nunca han agarrado un bate, están de que pero estaba afuera la bola y si te soy mago, que si yo qué. A eso yo me río. ¿Te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque yo sé que no saben nada de pelota y están opinando. Pero hay otros que ven como que uno no le pone atención o lo que sea, o básicamente la palabra de nosotros ignorarlo. Y Hay que darle su banda. vienen y tiran esos comentarios. ¿Para dónde que vamos a coger? No, para allá. Mira, yo te quiero enseñar estos 2 cuadros que me regalaron. No me regalaron los cuadros, me regalaron la chaqueta. Yo hice esas 2 obras de arte, esas 2 leyendas. ¿Quién diría, Robinson Cano, temporada 2018 con los marineros. ¿Él mismo te la regaló? Sí, y Nelson también. Nelson Cruz. ¿Te acuerdas que los 2 estaban en Seattle? Claro. Sí. Yo estoy loco por ir a la casa de Nelson, que tiene una casa que aquí en Jarabacoa. Y me han dicho que es un caballero. Todo el mundo que me habla de Nelson me dice es un caballero. La bestia. Y Robinson. Acá no, yo lo conozco, de así como te estoy saludando. No he tenido el chance de hablar mucho con él, pero ese señor es un hombre de verdad. Sí. Claro. ¿Qué es lo que tiene Nelson Cruz? Que todo el mundo habla tantas bondades de él. Todo el mundo dice es un caballero, es un galán, ese tipo, es increíble. Como No, de la verdad, formación, el corazón que tiene ese tipo es copiable. Como nosotros decimos aquí los dominicanos, hay que copiarlo, es obligado. Ese debe ser como el molde. No di que... Para replicar. Exactamente. Nosotros tenemos, todo como pelotero subir viendo a ese señor. Di que nombrado gerente del Clásico Mundial, más de ahí tienen que hacer ese tipo. Aquí está la habitación de las niñas. Pero muy coqueto que está esto, qué bonito. Qué chulo. Muy bonito que está. Sí. Igual aquí yo sé que tú no has hecho nada. No. Aquí no. estaba la doña que dice. Allá atrás había una pintura, que eso sí yo lo pinté. Sí. Sí. ¿Tú pintas? Con los amigos míos, yo lo dibujé. Una idea de lo que me mandaron mis hijas. ¿Cómo así? Te dijeron, papá, queremos eso. Sí. Y tú te vamos a pintar eso. Yo cogí tape y empecé a dibujar. Era como un ángulo
ancho, no, era como flaquito yendo para ancho. Después ancho yendo para flaquito. Y después flaquito yendo para ancho. Pero era... Te quedó arquitectónica esa descripción. ¡Ay! Oye, esto es como para salir como con la chaqueta esta que tienen como leopardo y vaina. Sí. De todas las películas que se ponen acá arriba de que en macanería. Yo voy a ver si encuentro. ¿Qué tú dices? Yo te tengo que enseñar lo que fue que yo hice, porque esa explicación no tuvo. Señores, estamos entrando a la Dios habitación mío. principal y esto sí que es un play. Framil, óyeme. Yo creo que esta es mi parte favorita de la casa, ¿viejo? Ay, Padre amado, Dios. Gracias, Padre, gracias. ¿Qué es lo que pasa? El calor que yo tenía. Viejo, qué hermosa está tu habitación, qué grande, qué Gracias, acogedora. gracias. ¿Y esa cama, brother? Esa cama yo la mandé a hacer en 2019 también. Eso es más que una California King. ¿Viste? Mira para ahí. Ahora sí. Mete mano ahí. Miren acá, lo que él estaba diciendo de que de flaquito Pa' ancho, de ancho, pa' flaquito. Pero ese moreno que está ahí pintando no es el No, ese bla, pero yo te dije que yo estaba diseñándolo con el tape y poniéndolo. Ve, Mira, pues tiene como una similitud como el mapa de la República Dominicana. claro, Un poquito. el de amarillo, ¿verdad? Sí, tiene como un toquecito. Háblame de esta cama. ¿Tú le mandaste hacia aquí mismo? Sí, aquí en Dominicana. Óyeme, pero digo, sepa que tú quepas a lo ancho, a lo largo y como Y sea. también si uno se pelea, no hay que irse para ver otra habitación. Uno pone todos esos cojines en el medio ahí y ya. Ese lado es tuyo, este es el mío. Déjame hacer la prueba de colchón. Oh. Oye, pero es un colchón heavy, manito. ahí te puede hacer todo lo que te queda de este lado, que él no se entera. Claro. Ay, qué ricura de colchón. Ok, yo estoy frequeando. Me gusta la Santa Biblia. Sí, sí. Yo la tenía abierta y una persona me dijo que la gente que embroman con eso mismo es que paran con Biblia abierta, que no, que la cierre. ¿Es verdad? Sí, a mí me dijeron eso, yo no sabía eso. Pero el que es de fe y que cree no tiene que estar pensando. Exactamente. Que a ti no se te pega nada. Fermi, Amén. yo te veo con mucho cadena, muchos relojes, muchas cosas. Estamos en tu cuarto. ¿Aquí que tú guardas los relojes, la cadena? Sí. ¿O cómo es la cosa? Yo lo guardo en el closet, pero como ayer estaba en la calle, la guardé aquí mismo. ¿Qué hiciste ahí? Aquí yo tengo ¡Ey, los hierros! otra cadena. Todo eso es de verdad? Perdóname, Framil, tú sabes que uno... Framil, la gente... Deme un segundo, señor. Framil, tú sabes que uno entrevista urbana y cosas que te dicen, no, eso es intercambio, eso es cada mí. Eso es de verdad, eso es de verdad. Sí. Este hierro, por ejemplo, ¿qué es lo que con eso? Esa es una cadena que la diseñó el ruso en pero eso es disparate. Cuando dices disparate, ¿cuánto cuesta esta cosa? Esa costó $60,000. ¿Y tú Pero yo digo, ¿cómo queda así la vaina? No, yo voy por esa cadena. es que eso no es lo que vale. Ya yo te dije que es lo que vale en la vida. Sí, está bien, pero mientras tanto, yo voy a poner esta cadena aquí en este cuello. Que yo no. Dame ayuda. Diablo, qué duro, oye, para mí, yo me puse duro de una vez. No me gusta la posición que tú estás cogiendo para ponerme la cadena. No, yo estoy muy lejos de ti. Yo te voy a devolver tu cadena, para mí. Yo te voy a devolver tu cadena. ¿Qué es lo que es, señor? Señor, bro. Diablo, bro. Manito, yo soy un cubano que acabo de llegar ahora de... Hacer que hola. ¡Acho! ¡Ay, ay, ay! Voy a llamar a la pura para comandar el facto, la lima verde. ¿Qué tenemos? Señor, uno cambia de personalidad cuando... Yo te transformo... ¿Qué es lo que, mi hermano? Uno se transforma con este hierro. Y como que pesa para mí. Y pesa $60,000, ¿qué cuesta eso? 60, sí. Toma, entregate tu vaina. Toma tu vaina. ¿Y tú, como esa cadena, tú tienes más cadena o qué es lo que es contigo? Sí, yo tengo más. Pero como te dije, Ya tú no andas en esa. uno anda en eso, pero cuando uno sale para fiesta, ¿La fiesta qué? cuando uno sale para su fiestecita, para la discoteca y eso. Esta yo la mandé a diseñar con el logo mío. La mole. Los ojos ahí quillados, molestos, como uno dice. Un salvaje. Sí. Esta le cuesta más que la otra, ¿no? Porque La cadena, no, aquella también en diamantada. Ah, sí, ¿verdad? La cadena nada más costó 50 y la medalla $23,500, $23,500.
¿Y tú pediste rebaja? ¿Tú no? Esos tigres no rebajan así, ¿no? No, porque tú $200,000 por una cadena, dime tú. Y reloj, este AP, ¿verdad? Sí. Este AP cuando... Ese IP costó $45,000. Dios amado. Y entre estas 3 pulseras, 25,000, las 3 juntas. Ay, mamaela. Eso, a mí siempre me ha gustado eso de la prenda, Ok. pero tú sabes que el color mío, moreno, con prenda lisa, como que no da mucho. ¿Cómo así? ¿Cómo? Eso no. Al moreno conviene su prenda llamativa, así, encendida. No es que llamativa, sino el diamanteo y la cosa, eso es bacano con la gente morena. Ok, duro. Claro. Veo que tiene ahí la cuna. Sí, la cuna del niño, porque como te dije, estamos preparando la habitación allá abajo, pero el niño todavía no puede dormir solo, está muy chiquito. Ok. Entonces lo tenemos aquí durmiendo con nosotros. ¿Y esta mesita que tienes ahí? ¿Tú bebes café ahí sentado? Ahí, cuando Jennifer siempre me pregunta, mi amor, ¿te sirvo en el gazebo, en la habitación o vas a comer abajo solo? Depende de cómo yo me sienta. ¿O come aquí? Hay veces que yo ni salgo de la habitación, te lo juro. No, que yo no saldría de aquí. Tú tienes un televisor aquí enorme. Sí, no, pero ¿Qué tú pones en el televisor, por ejemplo? me gusta ver muchas películas de acción en Netflix. He repetido Pablo Escobar como 600,000 veces. Desde que verdad? me gusta más que el diantre. Oye, qué duro. Sí, Vamos a rodar para acá. Entonces, este es el closet tuyo. sí, es el closet. Uy, 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 uy. Pero ahí no hay mucha vaina, no. Yo no jodo mucho con eso de vestimenta. No. ¿Y con qué? Yo jodo con vestimenta, pero la del año. ¿Cómo que la del año? O sea, después que yo me vaya para Estados Unidos, cuando tú vengas y pasas por aquí de nuevo, tú no vas a ver nada de esto. Todo eso yo lo doy. Y después el año que viene vuelve y compra todo. Vuelvo y vengo con cosas nuevas. Yo no lo doy todo, obviamente, pero ¿Cuál es el día que tú das ropa? Atención. No, mentira. Entonces, ¿con qué tú no me enfermo? Ya vimos que gastaste unos cuartos en cadenas, unos cuartos en relojes. Aquí, con tenis, con chaqueta, con... poloché, pantalón, eso me gusta a mí mucho. Y los tenis de color. Y tenis también. No, a mí me gustan mucho los tenis también. Su Gucci por acá, los Versace, los McQueen, Burberry. Amiri, Tú estás alineado. Butón, sí, me gusta. Off-White, me gusta. Esas cosas me gustan mucho. Sí. ¿Cuál ha sido el más caro que tú has comprado? $5,000. $5,000. Sí. Eso ¿Qué es son Louis esos? Vuitton. ¿Louis Vuitton? Louis Vuitton, Louis Vuitton. Ah, Louis Vuitton son estos. Sí. Ay, mamá, $5,000. Eso yo lo compré en el 2019, si no estoy equivocado. Cuando salieron, $5,000 en Chicago lo compré. Ramil, te lo he puesto 3 veces. No, yo me he puesto esos tenis varias veces, por eso no lo he dado yo. Ni a nadie se lo doy. Esos tenis me gustan más que el diantre. Framil, pero eso está nuevecito, No es porque me lo he puesto pocas veces, pero no di que 2 o 3, me lo he puesto varias veces ya. Yo doy $2,000 por unos tenis, oye, ya me hay que quitármelo. No, en ese tiempo, como te dije, estaba a saldo y era un chamaquito, no pensaba tanto en eso. Ay, mamá, $5,000. ¿Tú has comprado algo que te has arrepentido después? Claro, muchas cosas. Por ejemplo, en el 2019 yo tenía 9 carros ahí parqueados y yo decía, ¿por qué tanto? ¿Cuántos carros tienes? 9 vehículos. Para una sola nalga. Oye, a mí me encanta cómo tú te expresas, loco, No, de verdad. porque la verdad. No, de verdad. Tú sabes que ese consejo se lo dio Johnny Ventura, en paz descanse, a Handy. En un momento lo paró y le dijo, ¿cuántos carros que tú tienes? No, que tenía 4 carros tenía en ese momento. Y le dijo, a un solo culo. Así es, bien expresado. Y él lo hizo vender los carros. En este caso, él tenía 4. Tú tenías 9. 9. ¿Y qué carros eran esos? Era un Mercedes S580, una Range Rover SVR azul, una Lexus LX570, una Tacoma, una Raptor. ¿Y tú esos vehículos para qué? Oye, ¿Y de lujo tú tienes ahora? ¿Qué vehículo de lujo tú tienes? ahora mismo yo tengo, no, de lujo no, todo en total. Yo tengo una Lamborghini Urus, la misma SVR, no la misma, otra, roja también. Duro. Oye, yo no sé por qué, pero a mí me dijeron allá en Asia que el color rojo atrae riqueza y me volví loco con vehículos rojos. Todos los vehículos que compré fue rojo. Mira, yo tenía un Alfa Romeo rojo. Sí. Y ese vehículo de la desgracia. Ese vehículo me dio palo. Ay, Dios mío. Los vehículos míos me han dado No palo, quiero saber de gracias a carro Dios. rojo. Fíjate esa Bueno, vaina. a mí sí me ha gustado. Sí, O sea, sí. sí. Sabes que cuando uno va manejando a veces por sitio uno mira para los cristales de locales y esas cosas. Y y yo, te-
qué duro, coño. Ahora, el moreno de 6'6", ¿qué son? Sí. Moreno 6'6", con esos dientes blanquitos que le dio papá Dios, con el flow, No, hey, La barba. espérate. la vaina, en la máquina roja. Ujú. ¿Cómo están los mensajes, la vaina? No, ya yo sobrepasé eso hace mucho. Sí. Antes sí. Antes sí era complicado. Sí. Era An- cabeza dura. No cabeza dura, pero súper complicado. O cabeza inquieta más que dura. ¿verdad? Ay. Pero yo le agradezco mucho a Dios por esa mujer que me trajo a mi lado. Yo cambié. Claro que uno ha puesto su huevo. Claro que lo he puesto, pero nada comparado al Fran Mil de antes. Dicen que una de las peores drogas o vicios son las mujeres, que te pueden acabar hasta la fortuna. ¿Qué tú crees de eso? Eso depende. Porque ninguna mujer se puede dar el gusto de decir que eso pasó en mi caso. No, me refiero a las mujeres en sentido general, las mujeres de la calle, el que anda mujeriando. Por eso te digo que depende. Yo andaba así, mujeriando, pero todo hasta un punto. Y también depende cómo tú trates a esa mujer, porque una cosa es comprar el amor y otra cosa es enamorar. Yo enamoraba. ¿Cómo así? Dame esa diferencia. ¿Qué vas a hacer? Dame esa diferencia. Comprar el amor es matar a regalos, mucha venita. No, porque una cosa es regalar y otra cosa es sentirte que tú estás comprando el amor, porque hay mujeres que exigen y a mí ni a ningún hombre le gusta eso, que ahí ya tú sientes que tú estás comprando el amor. ¿Te han exigido en algún momento algo? Claro, y doblo por ahí mismo. ¿La sueltan mandando una De vez? una vez, aunque no que? le haya dado un beso. ¿Pero una cartera, Yo- una cosa yo- así? O... Yo he empezado a conocerme con personas o con una mujer y yo he sabido hacerle hasta depósito de 200,000 pesos, 300,000 pesos por un regalo de lo que sea. Mi amor, mira, tu cumpleaños mañana, toma, cómprate esto. Y eso fui yo, me salió a mí. En el momento que yo veo que esa Natural. mujer me exige algo, me pide algo, doble por ahí mismo. Y a veces hasta le hago su poquito de tiempo tratando de tirarle gancho con eso mismo. No, pero vamos a hacerlo así mejor. ¿Y por qué si te doy esto, en vez no te doy esto? Decir, ok, trata como de forzarme para ahí todavía. Doblo por ahí mismo. Banda. De una ¿Qué vez. es lo más loco que tú has hecho por una mujer? Comprarle un Mercedes, un carro. ¿Qué Mercedes compraste? ¿Por qué te ríes? No un Mercedes normal. Yo es que te estoy ¿Y por qué diciendo. tú te ríes entonces? Porque hay mucha gente que conoce esa historia. No, está bien, déjalo así. A la doña de este lado, este es el lado de ella. De Jennifer. Yo no sé de nada de por ahí. Ella es que sabe todo. De eso yo le aconsejo a ella, sí. De tenis, tú le de dices, tenis, de eso, sí. Sí, cómprate cómprate Toyota, eso. cómprate todo. Cómprate eso sí. Ella me pregunta, pero de aquel lado yo no sé de nada de eso. Ella sabe todo su vaina, su taco y eso. Tú no te metes con la cartera de ella, Nada tú no de le eso. regalas que mucha cartera, que No, yo. Ella, por ejemplo, en Japón, ella me dijo que ella quería esa cartera, la amaba. Y yo esperé un día especial y fui y se la compré. ¿Un día especial para ella o un día que tuviera en especial la cartera? No, Jodiendo, te jodiendo. Tú estás esperando que especial. no, un día especial así, que un día que di un jonrón, estaba contento. Mi amor, mira. Framil, después que tú vienes de vender aguacate, de josear con la doña tuya, que la doña era una fajadora, que iba a Elia Piña a buscar cosas para vender aquí en la ciudad, que te escapaba por los blogs, Ustre. para ir a jugar pelota y pasando trabajo. Y te ve ya hoy con todo lo que tú tienes y lo que tú has podido hacer por los tuyos. ¿Qué se siente? Para mí, lo que uno ha llegado a hacer por la gente de uno, es lo que uno llena. Pero de que vivía así, es como tú y yo estamos hablando ahorita. Esto es disparate. Comparado a lo que es la parte humana, sentirse conectado con su pueblo, con su gente, que es lo que a mí me sacia y me llena. Yo te dije, yo tengo esta ropa puesta porque tú venías para acá. A mí me gusta estar con mi chancleta, si no jodiendo echándole maíz a los pollos allá abajo. Tuve esa obra de la cacada. Ajá. Toda esa obra la hicimos nosotros, los muchachos. Nosotros no somos maestros, que era lo único que necesitamos aquí cuando se estaba construyendo. Pero la liga de la mezcla, o ya con pico y pala, todo eso fuimos nosotros. Nosotros nos acostábamos aquí a veces, el ingeniero a veces decía, mira, la loma que está ahí de tierra hay que tumbarla porque van a trabajar ahí mañana. Nosotros nos acostábamos hasta las 2 de la mañana, dando pico y pala. Y aunque no lo crea, al otro día tenía que levantarme para el escogido a jugar. Eso fue este mismo año. ¿En serio? A las 2 y pico de la mañana, con el cuerpo Con el tropeado. cuerpo desbaratado. Y Blas me decía, mi mejor amigo,
tú no te vas a levantar mañana a jugar, bro. Llévate de mí. ¿Y cómo te iba entonces con el madero? Bien normal, Ya, yo heavy. estaba ahí el año pasado, creo que fue que tuve un palo que no ha caído todavía. Yo estaba ahí En el tanque de gas. Mira, que en ese tipo le dio una vez. Y a la Sí, Real claro. Mole, yo gocé ese Ven a palo. enseñarte dónde es que yo. ¿Qué pues ya? ¿Dónde tú qué? Yo lleno eso y me tiro ahí, sea con hielo o agua caliente. Hermano, esto sí está bello. Dios bendiga. Qué chulo está esto, man. Tú te metes aquí en la full. Claro, sí. Y te aguanta esto. ¿Qué pasa? Viejo, que te se le fue. No. Me aguanta y caben ahí 3 Framil. Tú Sí. estás claro, tú estás viendo, sí. Te metes ahí, la llena de hielo, te metes ahí tranquilo. Sí, a veces lo lleno con agua fría y llamo a los muchachos que me traigan hielo y me tiro ahí. Nada más me quedo con frío, pero después cuando lo quiero poner caliente lo pongo de ahí mismo y ya. Oye, me durísimo. Esto estaba así como tú lo Sí, no, el baño completo es como ha estado desde el 2018. Esto tiene como un toquecito como asiático, te lo veo como un... No, siempre ha estado ahí. ¿Siempre estaba así? Sí, eso sí. Mira, me gusta mucho. Y este baño tiene sus dos lavamanos. Sí. ¿Ustedes tienen uno asignado cada uno? No. ¿O es random? Nosotros los dos nada más usamos ese lado. Y ¿Ese lado? Claro. ¿Y por qué? Vago, tú no ves que los cepillos están de este lado. Para no tener que moverlo de que para allí. Uno abre aquí y ahí se queda Dios mío. Y entonces, aquí tú te metes nada más para relajarte y aquí tú te metes para bañarte. aquí. Sí, la ducha sale de arriba. Eso yo siempre se lo pedí al ingeniero. ¿Qué Que el agua salga de arriba. Voy a entrar. Sí, pero cuidado si te cae. Qué flow. Yo siempre lo pedí así. Entonces, las dos duchas es para los momentos de... Ahí sí Jennifer usa esta y yo uso aquella. ¿Por qué tú sabes que ella esa? Esa siempre ha sido la mía. Siempre. Desde antes de ella llegar a esta casa. Oh. Claro. Mira, está hermoso tu baño, viejo. Gracias. Está muy duro. Tu casa completa está hermosa. Y eso que nos falta todavía ir al área de la piscina. Vamos para allá. Nos queda gimnasio, nos queda Vamos para allá. Nos quedan muchas cosas más. Seguimos. Usted suscríbase al canal, dé like, comparta. Que de verdad que es una gran oportunidad poder visitar la casa de gente con historia como la de Framil Reyes. Está cayendo el atardecer, vamos para aquella área. Ah, tú te sientas a ver el atardecer. Claro, Ah, eso es lo más bello. Ah, pues vamos para allá, brother. O sea, tú eres un tipo que te pasa tu tiempo tranquilo. Míralo relajado, allá. Contemplando. Uy, pero está naranjita ese atardecer, brother. Vamos para acá. Ay. Espérate, le queda un poquito el atardecer, ven que te voy a enseñar una cosa que tengo aquí. O sea, tú lo tienes medido. Tú dices que le falta... Claro. Pero eso está como una yema de huevo allá, naranjita. Párate ahí que te voy a enseñar una cosa. ¿Aquí me paro? Sí, ahí afuera, Aquí, no para aquí, está bien. ¿Qué será lo que me enseña el hombre, señores? Suscríbase al canal, dé like, comparte esta entrevista, coménteme a quién más le gustaría a usted que visitemos. Los hierros, claro que sí. Claro que sí, tenían que salir. Loco, pero qué duro. Durísimo. Mira, vamos a aprender. Pero después del atardecer, ¿lo aprendemos ahora? No, aprendemos ahora rapidito. Ahora, rapidito. Dale, préndelo tú. ¿Este va a aprender? Claro. Vamos a ver si yo puedo hacerlo, déjame ver para mí. Me gusta que tira. Ay. Ok, pise el freno, que es lo primero. Sí, eso. Tío, pero yo no tengo frenado. Dale. Yo la voy a hacer eso. Dale. No se le vaya. Para mí, ¿qué es lo que es esto, bro? No, yo... Loco, pero... Oye, ¿cómo suena esto apagado, bro? Esto es una locura. ¿Modo qué? Corsa, aquí. Aquí. Sí. Ahí suéltalo. Oye. Ahora sí tú le das, va a explotar. Vamos a ver ahora que explota, Dale. Es que tú es un carro ajeno, yo no puedo estar jodiendo.
sensación más ápera, viejo. Qué sensación más ápera. Vámonos, que está cayendo. ¡Qué duro está eso! ¡Qué hierro! Esa no la tiene ahí para beber romo. ¿Esta? Esa es la huevo de la música. Tamaño. Ok. Todos los vehículos son tuyos, no Claro. son de visita. No. Ese minibús es para los coros míos. Ok. Es el de día a día. Oh. ¿Y aquello cuando tú lo usas? Una ocasión especial, Iván. Exactamente. O mis hermanos cuando estaban aquí en diciembre, yo permití que uno usara la Range Rover. Mira, Pero- está bajando el atardecer. Vamos a hablarlo de eso allí en el... Sí. Diache, se me está yendo. Se está yendo. Sí. Esto fue de las cosas nuevas que tú hiciste aquí entonces, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿Qué tal? René Castillo, placer, Jennifer. mucho gusto. Señora, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es mi suegra Mucho y mi gusto. mujer Jennifer. Sí, tiene como el mismo corte, sí, un placer. Usted estaba apreciando el atardecer, estaba mirando. Sí, todos los días son un espectáculo ahí realmente. Wow, pero más le faltó como un vinito, una cosita ahí. Imagínate, ya bebimos café ahorita. Pero muy bien. Ay, Dios mío, Framil, pero qué belleza de atardecer tú vienes aquí. René, esto entretiene hasta mirar a la gente pasar. Tú vienes aquí todas las tardes y también en la mañana tú me comentabas. Sí, si almorcé y me quedé aquí en el gaseo, nada más con escuchar eso cae ahí me duermo ahí. Se relaja, tranquilo. Eso relaja bastante, demasiado. Después que yo construí eso, nadie me ha sacado de mi casa. ¿Y la piscina se usa o no se usa? ¿Cómo que? Claro. Esto es una de las cosas más hermosas que tiene esto aquí. ¿Eso tú lo hiciste de origen No, o fue ahora que lo hiciste? ven a ver para que te fijes en algo. Espérate, Framil, que yo tengo la costumbre de meter la cabeza y mojarme en toda la piscina que yo veo, Espérate, ven a ver. de la casa que yo visito. Ven a ver. Ahorita se me olvida y después me está reclamando la gente. Ven a ver y tú me dices, párate aquí de este lado, ven a ver. ¿Qué es lo que tú dices? Si tú te fijas, mira, ahí está el dogado, aquí está home play y mira el estadio, mira a ver si no tiene la forma de... ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Ya le llegué! ¡Claro! ¡Claro, un play que Claro. hiciste! Coño, ¿y esa idea fue tuya? Claro. ¡Qué duro, man! ¡Qué duro! Bueno, pues entonces yo voy a meter la cabeza en home. Este mano. Déjame meter la cabeza en home, espérate. Déjame quitarme el micrófono, no voy a hacer cosas que... Déjame ver. Señora, ahí está. Sí, porque, ¿verdad? Qué rico, mano, qué rico. Los tigres, ¿qué es lo que dicen? Saludos. Todo bien. Manuel, 50, Elvin, Paul, Kenny, Nachito. Ustedes son peloteros, son familia. ¿Qué es lo que son esta gente? Familia. Familia todito. Sí, familia. Y se pasan el día aquí. ¿Y por qué no están metidos en la piscina haciendo coro? No, porque nosotros estamos trabajando. ¿Están trabajando? Sí, estábamos dándole comida a los pollos, estábamos recogiendo, preparando todo para cuando usted llegara. Claro que Hicieron sí. buen trabajo porque está todo bien recogido, señores. Claro que sí. Así que bien. Es el chef que te estaba diciendo de Japón. ¿Ese Blas? Sí, ese es verdad. Blas, ¿qué es lo que es? Tranquilo. Usted fue que estaba pintando la línea fina, la línea... Exacto. Eso fue que yo lo vi. Los dos de aquí de esta casa que son de todos son ese y el de Poloche Blanco ahí, Nacho. Solo que se faja 24/7. Sí. Mira, estos motores, ¿tú montas motores? ¿O esos son Sí, no. Yo monto motores, no. En eso que yo me muevo diario aquí. Los vehículos son para ir para Nizao, Sabana Grande, ya pueblos están más retirados, pero aquí en el pueblo yo me muevo en mi motor. Oh. Sí. ¿Y qué es esto? Esto es... bueno, parece como que son tus fotos, ¿no? Sí. Sí, ahí yo tengo el gimnasio, ¿Y lo usas, Ready? claro. Este es el Pero gimnasio. estos gimnasios, ¿esto es franquicia? ¿Esto es franquicia de Aquí gimnasio? está todo. Esto está completo, brother. El Pipo, Framil. Yo lo completé fue también ahora cuando salí de los Leones, porque ese era el plan del equipo, Ok. de que yo me pusiera más en forma. Y cuando hablé con Pujols y con Luis Rojas, fue por ahí que la conversación de que tenía que ponerme en forma para poder jugar y dar lo mejor de mí en Japón, porque en verdad, jugando ahí en el Escogido me sentía bien, pero no al 100%. Ok. El año pasado yo me sentí una máquina, pero este año, aunque jugué un poquito ahí entre dos, yo sé que yo no estaba al 100% como yo tenía que estar. Exactamente. Yo no iba a pasar vergüenza ni tampoco permitir
ocupar un espacio de una gente que podía ser mejor que yo. Claro, claro, tú eres consciente en ese sentido. Muy, muy consciente. Pero una antesala a la preparación que tú necesitas para lo que sigue en Japón. Exacto. también. No, y lo que viene con los leones, porque yo sé que yo lo voy a traer de allá también. Durísimo, durísimo. Aquí ¿qué es lo que más tú haces? Elíptica. Lo que más yo hago es elíptica. ¿Elíptica? Sí, sí. ¿Y eso te ayuda mucho? Porque eso ahora mismo es lo que necesito. Ok. Tú haces gimnasio depende de lo que necesite tu cuerpo. Ok. Ahora mismo yo lo que necesito es hacer mucho cardio, la dieta. Fuerza yo tengo, de más. Tú eres un animal, tú eres un salvaje. Entonces, Tú le das sabor. embromar mucho con pesa, yo sé que me puede poner un ejemplo que no puedo hacer un swing Te completo. quita Bien, flexibilidad. exactamente. Entonces yo le meto más ahora a la elíptica. O sea que tú no haces. Yo no jodo mucho con pesa, no. Tú eso es genética, tú solo Claro. Yo te dije, me gustaría conocer a mi mamá y mis hermanos, que si tú lo ves, tú dices, no, ya yo veo ya. Eso es de nosotros. Porque yo te veo a ti, yo creo que tú te estás comiendo los hierros 24/7 porque tú te ves una No, bestia. nosotros bro. somos así, Sí. Sí. O sea, tú estás en tu gimnasio con toda esta pesa haciendo elíptica tranquila. Chilling. Eso es que yo me paro. Y la pierna, no hace mucha pierna, ¿no? Sí, eso sí también, mucha pierna. Verá, que tú tuviste que hacer mucho tryout para la hora de la firma. No, yo entré a la academia de cachaza en enero del mismo año que filmé y de una vez filmé. Oh, sí. Sí, yo no duré de que mucho, yo estaba aquí en Palenque practicando con Juan Valera y ya cuando estaba ready ya para salir, entré en enero 3, yo me acuerdo como hoy, del mismo 2011 y salí ya filmado de ahí donde ¿Y qué cayó. fue lo más difícil quizás de la etapa de antes de la firma? Oh, mami hice para Estados Unidos, está solo aquí. Ahí a mami ya le había salido la residencia Ok. y mami hice y eso, ¿sabes qué? No dije que a uno le hacía falta nada, porque en verdad uno lo cuidaban bien, pero tú Tu sabes que presencia, tu presencia. está lejos de mami. Para mí eso fue lo más difícil, pero después lo otro en béisbol, yo siempre estaba enamorado de este deporte Claro. y siempre le veía el lado positivo a todo. No, si te la jugaba y te escapaba de la casa para jugar pelota, contarle que tu mamá te diera tu chucho. Claro. Dime tú, ¿qué nos queda para acá abajo? Batting cage, Víctor. Hay que del baring cage, los cocos, los plátanos, los pollos. Ustedes son patrones aquí, nadie se mete con ustedes. No, aquí la gente son muy sana. Palenque es demasiado sano, muy tranquilo. ¿Qué otros peloteros son de aquí de Palenque? Tú me estabas mencionando que es del De Marte, aquí es- Castilla, tú me dijiste que de aquí Sí, también. Pedro Stroh, Estro, Iván Uribe. Nova, Juan Uribe, Oscar González, José Tena, Vladimir Guerrero Jr. y su papá Y su también, O'Neill Cruz, Ponile duro. Timoniel Pérez. Pero un viejo, ¿y qué lo tiene Palenque que da tanto pelotero? Yo no sé, pero aquí hay muchos peloteros, mucho peloteros. Durísimo. Sí. Ven acá, ¿qué tú has pensado de esto de las academias? Tú que tienes una academia que está formando jóvenes, que agarran a los muchachos a los 10 años y le comienzan a darle comida como loco y vaina. No, esa edad que yo ¿Tú ves bien siempre... que se regule esas cosas? Eso depende porque no hay que forzarlo. ¿Cómo que no hay que forzarlo? O sea, yo he visto gente forzando muchachos para comer. Como que toma, come esto, come lo otro. Si a un niño no le gusta algo, tú tienes que saber buscar la forma de cómo hacer que se coma eso, pero no forzarlo. Yo estaba viendo un video ayer sobre algo así mismo, como forzando a un niño a comer algo. Pero la comida es muy importante para el pelotero, pero no tampoco de que tan exagerado así. Para mí que eso es, no estoy mencionando a nadie, pero para mí que eso es más video que otra cosa, para mí que eso no sucede así. Este es el barinque. Aquí tú practicas diariamente entonces. No, a mí no me gusta embromar mucho con bateo, ¿no? No. Es que el que sabe de pelota sabe que el cuerpo, por ejemplo, bateo con 2 semanas tú tienes, ya tú lo coges de una vez. ¿Es verdad? Claro. ¿Y por qué que dicen que no, que los caballos necesitan que sé yo cuántos meses para entrar en calor, que sé yo qué? Sí, pero... Pero me dice que siempre para el Clásico Mundial es un lío porque están fríos los jugadores y le toma que sé yo cuánto tiempo. Pues entonces, si No toma es ese lo tiempo- mismo cuando ya tú tienes el ritmo de la temporada que tú empezás desde cero, básicamente. Pero acuérdate que nosotros de aquí no nos vamos para los juegos, nosotros de aquí vamos para el entrenamiento. Ok. Por eso yo me enfoco en mi cuerpo, le doy duro a mi cuerpo, porque yo sé que eso no se pone ready en 2 semanas. Ok, claro. El cuerpo sí se lleva tiempo. ¿Cuál es los pitchers más duros que tú has enfrentado? Los piches maduros que yo he enfrentado, Que dicen que- Digrón, Ok. la bola yo se la veía rápida. Este año que está posteado ya para ser elegido en Grandes Ligas, Rocky Sasaki, el japonés. Ok. Ese también está como a 100 y pico de millas. Sí. Pero es difícil el tema de la velocidad
o la maña es más complicada? No. Allá la maña al principio me hacía mucho daño, pero ya no. Ya no. No, pero la velocidad también influye mucho. Hay otra cosa. Hay pitchers que cuando lanzan la pelota tienen algo que se llama spin rate, que es como la rotación de la ¿Qué tanto pelota, rota? que se le ven rápido. Pero hay alguna gente que tira 100, que tú la ves que le corre la bola como a 95, 96 millas. Ok. Con los ojos tú no dices, está duro, fulano está 100, pero cuando tú te pones a batear, tú le dices no al compañero, él está duro, pero él no se ve así duro. Ok. Ve confiado a batear, él no se ve duro. Se le ve cómodo. Exacto, se le ve cómoda la pelota. ¿Y tú usas el iPad para ir viendo de que lo... Claro, a mí me gusta siempre ver qué picheo tira, qué tan duro tira. No me gusta de que ve de que cómo le picha a fulano o cómo picha cuando tiene gente en segunda, porque para mí un picheo enfrentado a un bateador depende de quién esté ahí bateando. Ok. Claro, no a todo el Y mundo. te me imagino que no es lo mismo con base llena, que con uno en base, que con 3-2, que no sé qué. Quizá no, pero como te dije, a todo el mundo no lo van a enfrentar igual. No, claro. Entonces tú vienes aquí de vez en cuando y esto lo tienes más para los muchachos tuyos de la academia, me imagino yo. Sí, para mí mismo también. Lo único es que no le doy así seguido. ¿Tú sabes quién me montó esta grama sintética? ¿Qué? Y la malla también me la vendió un Valdés Hitting Club. Valdés Hitting Club. En ese sitio... Ahí es que trabaja Juan Soto. Juan Soto es Sí. ahí que practica, sí, Sí. claro que sí. ¿Qué tú piensas de Juan Soto? Tú estás claro. No le quito su mérito, el mejor bateador dominicano, pero no el mejor jugador dominicano. Ay, espérate. No le quita su No, mérito, no, el él mejor bateador, pero no el mejor jugador. Exacto, porque vamos a hablar de todo, overall completo. Overall. Completo. O sea, es el mejor bateador, pero no es el mejor jugador. No. Y entonces- Él mismo, si se sienta a analizar, él sabe de qué yo estoy hablando. Y él está claro que ese tipo es mi hermano. O sea, no di que full, pero Hay su respeto. que nos saludamos bacano y todo eso. Lo quiero muchísimo, pero hablando de pelota y hablando como fanático, yo que estoy aquí de este lado y sé, él está claro que él es el mejor bateador, pero no el mejor jugador completo. Ok. ¿Qué le falta a él Nombre y para- apellido del mejor jugador de este país se llama José Ramírez. Sí. Para que tenga una ¿Viste idea. la para? Para que sepa. ¿Por qué esa diferencia? Aquel es el mejor bateador y este es el mejor jugador. ¿Qué tiene este overall que tú dices es el mejor? Ramírez porque Ramírez hace de todo. Ramírez un sencillo te lo consigue, te lo convierte en doble. No tiene la mejor defensa, pero comparado a los otros es la mejor defensa. Ok. O sea, de aquí dominicano, corre muchísimo, te la saca, te batea promedio, te coge base por bola, todo lo que tiene que ver como el mejor pelotero. Entonces, ¿está bien o no que le dieran los 700? Oh, claro, Sí. claro que está bien, sí, se lo merece. Se lo merece, Sí. claro. ¿Y entonces También- cuánto hay que darle entonces a la para? Es que Ramírez se desesperó, él está claro, ¿Se desesperó? claro. ¿Cómo que se desesperó? Ramírez se siente bien ahí en Cleveland. Está tranquilo. Sí, claro, él está cómodo ahí, esa es su casa. Pero si es una persona que anda buscando mucho dinero en abundancia, se va a agencia libre. Y aquí todo el mundo sabe que iba a conseguir Exacto. más de 300 obligados. ¿A ti no te falta volver a Grande Liga? No, No, no. Yo estoy bien ahí en Japón ya. está tranquilo ahí. Y mucha gente dice, no es que no te hace falta, es que nadie te quiere allá. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que a mí no me hace falta volver para Grande Liga. Me siento cómodo y bien en Japón. Ah, pues tú tienes tus haters Real. que te tiran tu cosita. Yo estoy en Instagram siempre, yo veo todo, claro, uno siempre ve los comentarios. ¿Y te afectan esos comentarios? No, para nada. Pero la gente sí tiene que entender que tiene que ponerse en los zapatos de otro. Y a mí no me hace falta ir para Grande Liga. ¿Me entiendes? Yo me siento bacanísimo en Japón. Yo te digo, más por eso, a mí no me hace falta Grande Liga. ¿Y tú no sientes que todo eso tan tranquilo, tan cuadradito, llega como un punto a ser aburrido? Uno que es como sangre de chip. Claro que llega, pero como te dije, no ha permitido que llegue el aburrimiento porque yo tengo la facilidad de viajar a todas mis amistades, a todos Ok. los panas míos, sin tener que necesitar visa. Ya. Claro. Una ventaja. Yo me la paso con ellos ya el año entero. Nunca estuve solo. Al principio porque en el mes de Pintraining ellos no te permiten tener a nadie allá, simplemente para que tú te enfoques. Para que te concentres. Exactamente. Ya Ya después que empieza es que, oye, esa gente te ponen ahí
un listado así lleno de señas y vainas que tú tienes que aprenderte. Que cero distracción, tienes que aprenderte eso. Cójalo ahí. Claro. Mano, de verdad que gracias por la oportunidad. No sé si nos falta algo más para acá abajo o si subimos ya a la piscina. No, vamos para la piscina. Vamos para la piscina, Sí. entonces. Óyeme, qué mansión más espectacular tú tienes, mano, de verdad. Gracias por la oportunidad de abrirnos la puerta a ti, hermano. de esta hermosura de propiedad y de esta hermosura de historia, de superación y de apego a la familia, viejo. Uno a veces cree que uno dedique mucho con lo suyo. Cuando uno ve esos ejemplos, esos son los reales ejemplos. O sea, tú desprenderte de la cantidad que te desprendiste para dárselo a tu gente y sin ningún tipo de expectativa de qué va a pasar con eso. Un llamado y tú lo cumpliste. Eso es digno de admiración, de verdad. Gracias, mi hermano. Así que te deseo lo mejor, te deseo mucha salud, que Dios siempre te acompañe en tu carrera, a ti, a tu familia, a toda tu gente, Amén, mi a hermano. tu pelotero de la academia. Aquí tengo mi nevera que la traje full. Agrandota. Ay, 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 y te traje, óyeme, te traje la lata grande, manito, para que disfrutemos. Esta sería como la mole, versión presidente. Hermano, bendiciones para ti, para los tuyos. Muchas gracias, mi hermano. Y brindamos con esta presidente que usted le puede pedir ahora mismo en la aplicación Tada Delivery. La puede pedir ahora mismo para que disfrute. ¡Salud! Y vengan los muchachos, vengan, acérquense, tengan ustedes también. Ahí para ustedes, agarren, toma. Ven, Wander, entra. Guay. Tengan los muchachos, ven, Eddie, vengan. Esa lata como que le enfría, man. Está sabrosa. Ahí. Toma nota de la cámara, ven. Agarrando ya. Esta es la mano. Echa. Ahí para todo el mundo, aquí quedó que. Presidente presentó.